Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Póngase en pie, por favor. Vamos a comenzar la reunión. Y antes de seguir adelante, busque a alguien para saludarlo. Y va a ser bueno encontrar a alguien que le extienda la mano o que le dé un abrazo. Inclusive, pues qué bueno que están aquí. Qué privilegio el poder reunirnos en el nombre del Señor y bueno, estar en este lugar para hacer lo que el Señor desea. En la mañana estaba platicando en una primera reunión que tenemos con servidores acerca de un libro muy interesante que se llama Las pasiones del corazón de Dios. Las pasiones del corazón de Dios. Y en ellas, en todo lo que estamos viendo, nos damos cuenta que tenemos un Dios apasionado, ¿verdad? Que está apasionado con nosotros, está apasionado en sus anhelos hacia aquellos que son sus hijos, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que caminan con Él. Y aquí lo importante es el que nosotros podamos apasionarnos por las cosas con las que Dios está apasionado. Y todos nosotros tenemos pasiones, ¿verdad? Diferentes tipos de pasiones que naturalmente surgen porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí lo importante es que nuestras pasiones estén alineadas cada vez más y mucho más a las pasiones que tiene Dios. Pero si usted viene hoy aquí y vamos a estar juntos un buen rato, sería bueno que se apasionara. Sería bueno que lo hiciera no porque sí, sino porque está apasionado por Dios, porque está apasionado y quiere cantarle, quiere exaltar su nombre, quiere alabarle con todo su corazón, porque está apasionado, porque en verdad una de sus pasiones o su pasión más fuerte es precisamente el Señor. Y si va a pasar aquí 1 hora y media, un poquito más, pues apasionese también por lo que el Señor seguramente le va a hablar a través de la palabra, estando pendiente de lo que Él dice, ¿verdad? Porque eso es precisamente alinearnos a lo que Él desea, amar lo que Él ama y apasionarnos con lo que Él está apasionado. ¿Sabe que Él está apasionado por usted? Y a pesar de lo que usted es, ¿verdad? Y a pesar de lo que yo soy, como quiera el Señor está apasionado, porque dice que le anhela celosamente, desea tener comunicación, cercanía, intimidad con usted. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta reunión, estar realmente apasionados por lo que hacemos. Aproveche el tiempo, no deje pasar este tiempo tan hermoso, disfrútelo, apasionese. Cuando tenemos alguna cosa que nos apasiona, estamos sobre esa cosa, ¿verdad? Estamos haciéndola, estamos desarrollándola. Pues si hoy va a estar aquí, sea usted un apasionado para alabarle, para adorarle. Aún en la ofrenda, sea usted apasionado para entregar su ofrenda. Sea apasionado también para lo que el Señor nos habla. Y eso traerá una gran bendición a su vida. Así que ¿por qué no empieza dándole un apasionado aplauso al Señor?
en medio de la adversidad. Levanto un aleluya, que calle la incredulidad. Levanto un aleluya, mi arma será una canción. Levanto un aleluya, el cielo por mí peleó. Yo cantaré aunque la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, que brotará de mi interior. Levanto un aleluya, temor la oscuridad. Levanto un aleluya, en medio de la confusión. Levanto un aleluya, temor ya no tendrás control. Yo cantaré aún en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Canta con más fuerza, 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 canta con más fuerza. canta con más fuerza, En medio de la adversidad, canta con más fuerza, que calle la incredulidad. canta con más fuerza, Mi arma será una canción. canta con más fuerza, El cielo por mí peleó. canta con más fuerza, En medio de la adversidad, canta con más fuerza, que calle la incredulidad. canta con más fuerza, Mi arma será una canción. canta con más fuerza, El cielo por mí peleó. canta con más fuerza. Yo cantaré aún en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré aún en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Vivo está el que me da esperanza.
alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. El Rey vivo está. El Rey vivo está, vivo está. El Rey vivo está. Vivo está, vivo está. El Rey vivo está. Vivo está, vivo está. El Rey vivo está. Vivo está, vivo está. Vivo está. Vivo está. El Rey vivo está. El Rey vivo está. Yo cantaré a una tempestad, alto más alto, mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré. De las cenizas, La muerte es vencida. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, declara fuerte, hay uno más entre las llamas. Y Él está aquí, Él está aquí. Hay uno más entre las llamas. Oh, puedes levantarte
tus manos y decir: tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, y nada nos separa, y nada nos separa. Nada nos separa. Y hoy declaramos: no hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Declara: yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Decimos: tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, y nada nos separa, nada nos separa. Separa, nada nos separa. Una vez más, tu luz, y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, y nada nos separa. Con tu voz, tu luz, y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa. Habrá uno más. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí es. Una vez más declara: habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas. Si tú lo crees, levanta tus manos y di: habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegra
sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que conmigo una vez más, que en mi interior no queden dudas, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Te llaman fiel, te llaman fiel, te llaman fiel, te llaman fiel. Yo confío en ti y en tu fidelidad. Yo confío en ti y en tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
¿Cómo están? ¿Ya están listos? A ver, pregúntale al que está a tu lado, a lo mejor se está durmiendo. Dile, ¿ya estás listo para escuchar la palabra? Pues qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a tocar un tema que en verdad es bien importante para los tiempos que estamos viviendo. Estos días estuve en casa prácticamente desde el miércoles porque pues me dio ahí una gripa que me afectó pues prácticamente todo. Estaba moqueando, estaba con la garganta cerrada y con los bronquios también. Y pues el Señor me paró, ¿verdad? Dijo, ya te paras, ya no estés haciendo nada, ¿verdad? Y pues me paró, solo así me puede parar, ¿verdad? Y entonces tuve tiempo para estar pues meditando, reflexionando sobre las cosas que se están haciendo, sobre los últimos tiempos que estamos viviendo también aquí en la congregación, lo que está pasando, lo que vivimos. ¿Quiénes estuvieron en el último congreso? A ver, levante la mano. De veras, los que no estuvieron, en verdad estuvo extraordinario. Fue de los congresos más hermosos que hemos tenido de oración y avivamiento. Y esto ha venido creciendo desde hace tiempo, ¿no? Y estando meditando sobre eso, yo estaba pensando durante estos días y me venía una palabra constantemente. Ni sabía lo que quería decir ni nada, pero esta palabra que me venía era resurgimiento. Resurgimiento. Y nada más, ¿verdad? Yo leía, estudiaba, hacía mi devocional y leía mi Biblia. Estoy leyendo la Biblia, como siempre, otra vez completa en un año, ahora en otra versión diferente, aparte de las que vienen en el tiempo con Dios, que pues viene la versión Reina Valera y la versión Dios habla hoy. Y cada una te da un aspecto muy interesante y te habla de cosas. Pero esta palabra me estaba rebotando, ¿verdad? Pero no sabía con exactitud lo que iba a compartir y solamente tenía la palabra resurgimiento. Pero quiero decirles que pensando y reflexionando de todas las cosas que han estado sucediendo aquí, y no solamente aquí, sino en la iglesia en general, en México, pero aquí en estos últimos 3 años tenemos 3 congresos, como ustedes saben. El Congreso Iglesia, que es un congreso de adoración, un congreso de exaltación al Señor y también de iglesia. Después tenemos en julio el Congreso de Jóvenes, ¿verdad? Un congreso ya pues prácticamente institucional, ¿verdad? Ese congreso fue de los primeros que hubo en México y sigue siendo. Vamos a cumplir en este año 35 años, ¿verdad? De hacerlo ininterrumpidamente. ¿Ya habías nacido, Ana? Los líderes de jóvenes, Ana no había nacido todavía, ¿verdad? Pero imagínense, ya teníamos el Congreso de Jóvenes. Y después, en octubre, tenemos el Congreso de Oración y Avivamiento. Y yo me he dado cuenta que desde el 2017, 2018, 2019, como que cada vez, cada uno de los congresos ha ido en aumento, en muchas cosas. No solamente por la cantidad de gente que viene, sino en aumento en cuanto a la presencia de Dios, en cuanto a la unción, en cuanto a lo que el Señor está haciendo y hablando a su iglesia, a todos en general. En este último congreso vinieron de 28 diferentes estados de la República Mexicana y también del extranjero. Casi toda la República, por decir, estuvieron aquí presentes y escuchando de lo que Dios estuvo hablando. Pero más que eso,
también los mismos oradores como que vienen con una expectación, algo que los impulsa mucho más a venir y hablar de lo que Dios está impactando sus vidas y que está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Y vemos cómo ha ido creciendo año tras año todo esto. Y en el 2017 se llamó en general reino, ¿verdad? El establecimiento del reino, el reino de Dios, el evangelio del reino, el que tú puedas vivir realmente el reino de Dios en tu propia vida y familia y aquí en la tierra. Después en el 2018 vive, ¿verdad? Una cosa, una sola palabra, pero muy poderosa, ¿verdad? Vive, dice el Señor. Aun cuando yo te encontré en una situación desastrosa, en alguna parte de la escritura menciona que la encontró tirada en el piso, desnuda, etcétera. Él nos levantó, nos vistió, nos vistió de gala, etcétera, y le dijo sobre todo esto: vive, vive. Después en este año 2019 la palabra fue aviva, ¿verdad? Aviva. Y ahora para el 2020 estamos con estas palabras que son cruciales: con todo. Con todo. Y vemos cómo el Señor Jesús nos habla en 3 de los evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos, acerca del primer mandamiento. Y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, si realmente somos cristianos y amamos a Dios, el primer mandamiento de la ley de Dios, y que nos los enseña el Señor Jesús, tiene que ser con todo. De tal manera que si no estamos con todo, pues no estamos con todo. Estamos parcialmente amando al Señor, o a medias amando al Señor, o a lo mejor ni le amamos. Nomás escuchamos por ahí, tenemos cierto temorcillo y se acabó. Pero la realidad es que el Señor quiere que le amemos, pero con todo. Que cuando tomamos la decisión de seguirle, es con todo. Y si lo hacemos así, la bendición de Dios es infinita, es tremenda. Es mucho más de lo que tú puedes pensar, es mucho más de lo que tú puedes esperar de parte de Dios. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando yo empecé a caminar con Él, así lo hice. No lo hice a medias, no lo hice porque pues tenía que hacerlo, sino lo hice con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo lo que era. Y el Señor ha sido una bendición hasta la fecha. Pero puedo ver cómo a través de estos años la oración se ha incrementado y hemos tenido tiempos que también así lo hemos hablado como nunca antes, ¿verdad? Tiempos en que verdaderamente vemos la intensidad del corazón de los jóvenes, de la gente, como nunca antes. Mi esposa está compartiendo ahora en Pachuca, por eso no está aquí. Y hoy en la mañana, platicando con ella temprano, me estaba diciendo de la congregación, una congregación lindísima de unos chicos que se congregaban aquí y se fueron a vivir a Pachuca. Y ahí el Señor les llevó de la mano y formaron una congregación. Tienen como 6, 7 años y ya tienen una congregación como de 400, 500 personas. Pero lindísimos, dice ella. Pero lo que más le llamó la atención es ver a los jóvenes que en verdad estaban intensamente, ¿verdad? Con todo, en verdad, con todo, adorando al Señor, orando al Señor, pidiéndole al Señor.
Esa fue una nubecita para que se despertaran, ¿verdad? Pasó así como para decirte: oye, ¿verdad? Pero imagínense, qué tremendo. Y entonces me viene la palabra resurgimiento. Y pienso que vienen días en la iglesia, y estoy hablando en la iglesia en general, en que la iglesia se va a levantar. Se va a levantar de sus sueños, se va a levantar de su letargo, se va a levantar de apatía o de lo que tuviera, para realmente resurgir, ¿verdad? Tener un resurgimiento. Y yo les quiero decir algo: la iglesia es el elemento más importante que hay en la nación mexicana para poder sacar adelante todas las cosas que vivimos. Nos damos cuenta que estamos viviendo en una situación. Si hace un año por estas fechas o antes estábamos preocupados por una crisis espantosa que había en cuanto a la violencia, en cuanto al secuestro, en cuanto al robo, en cuanto a la economía, pues ahora estamos peor que antes, ¿verdad? Ha aumentado en una manera tremenda los porcentajes de asesinatos, de homicidios, de feminicidios, de secuestros, de robos, de tantas y tantas cosas que están sucediendo. La economía se ha caído prácticamente a cero. Mucha gente se está quedando sin trabajo, sin empleos. A muchos los están corriendo, despidiendo de diferentes instituciones, de diferentes empresas, etcétera. Y es el momento de la iglesia. Es el momento en donde se necesita que la iglesia se levante, tenga un resurgimiento, en donde podamos verdaderamente ser la diferencia y hacer la diferencia en nuestra nación mexicana. Y yo les quiero decir algo. En lugar de estar preocupados, yo les digo una cosa: alégrense. Dile al que está a tu lado: alégrate. Alégrense, porque viene, y sentimos cómo viene a través de todo lo que estamos pasando, un verdadero resurgimiento. Y yo les voy a decir lo que la Real Academia de la Lengua Española define lo que es resurgimiento, y lo hace en 3 partes. Si usted tiene ahí su iPhone o algo, encuéntrelo y se va a dar cuenta de esto. Resurgimiento lo divide en 3 facetas. Primero, surgir de nuevo, volver a aparecer. Y tú dices: ¿qué, andábamos desaparecidos? Sí, la iglesia anda desaparecida. La iglesia no se aparece. La gente no se da cuenta. No se da cuenta. Yo recuerdo en años anteriores, en el año 2000, la iglesia tenía muchísima presencia en la nación y en el gobierno, con el presidente Fox, con el presidente también Felipe Calderón. Fueron etapas en donde la iglesia creció de una manera exponencial, y ahora se los voy a mostrar. Y había una gran presencia de la iglesia en el aspecto social, en todo lo que era en verdad trabajar para el bienestar de la gente, en muchas actividades y en muchas cosas. Pero ahora, desde ese entonces hasta la fecha, la iglesia no aparece. Dile al que está a tu lado: estás desaparecido. Ni tus vecinos saben que eres cristiano. Estás desaparecido. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que vas a resurgir. Vas a resurgir. Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Las cosas que están sucediendo, las cosas que estamos viviendo aquí y en todo México, nos damos cuenta que la iglesia se va a levantar, que va a resurgir en verdad. Y entonces la primera faceta
quiere decir surgir de nuevo, volver a aparecer. La segunda cosa es volver a la vida. Dice, ¿qué estaba muerta? Dice, no estaba muerta. Andaba de andaba moribunda. Pero como si anduviera de parranda, ¿verdad? Porque en verdad lo que necesitamos es volver a la vida. A veces andamos tan separados del Señor, tan alejados de Él, que parece que estamos muertos. Las iglesias cristianas tienen que ser vivas, tienen que estar llenas de vida, tienen que estar en casa, en el trabajo, donde quiera, apasionados verdaderamente por Dios, apasionados por su Señor, entregados a Él, en donde puedan mostrar que el Señor les ha dado vida, y que les ha dado vida en abundancia, y que esa vida en abundancia les pertenece, pero la tienen que vivir. Entonces, la segunda cosa es volver a la vida. Y la tercera cosa es recobrar nuestras fuerzas físicas o morales. Eso es lo que dice el diccionario, pero yo le pongo aquí, en lugar de morales, espirituales. Porque ¿de dónde sale toda la moral? ¿De dónde salen todos los valores? ¿De dónde sale? De la palabra. De la palabra del Señor. Entonces, es evidente que esto debe ser la iglesia. La iglesia tiene que resurgir. La iglesia, en verdad, tiene que surgir de nuevo, volver a aparecer en escena, y que realmente es el único factor de transformación para esta nación. Ningún otro lo hay. Cuando nosotros nos levantemos en oración, nos levantemos como cristianos genuinos y verdaderos, esta nación será transformada, totalmente transformada. Y mire, el primer punto, surgir de nuevo, volver a aparecer. Quiero decirle que los cambios, transformaciones fundamentales que han sucedido en diferentes naciones del mundo siempre han llegado y surgen a través de la iglesia. Surgen porque la iglesia se levanta, surgen porque la iglesia aparece en escena, y donde no había justicia, ahora hay justicia. En donde había maldad, la maldad empieza a ser opacada. En donde había perversidad, la perversidad se achica, y es engrandecido el Señor. Surge el corazón de la iglesia, y la misma iglesia empieza a resurgir, a salir de nuevo y a aparecer en todo. Y quiero decirle esto: aquí mismo en México ya ha sucedido. En una ocasión estábamos en el Congreso, y una persona de los que estuvieron aquí, muy importantes oradores y todo, me decía: yo siento, quería decirte esto, nunca me lo ha dicho, vas muy callado. Y dice: yo siento que lo que estamos viviendo hoy aquí, la adoración que se ha tenido todo este tiempo en donde hemos estado escuchando la palabra del Señor, es como la amistad de antes. Y yo dije en la torre: pues ¿cuál amistad de antes? ¿Verdad? Como que uno va viviendo al día las cosas y uno piensa que está bien, pero dice como la amistad de antes. Y eso me hace a mí recordar cuándo fue ese momento y cómo es ahora el momento que estamos viviendo. Y quiero decirles esto. Quiero que vean esta gráfica. Aquí mismo en México, aquí hay una gráfica muy interesante que saqué hoy en la mañana. En INEGI menciona que hay un 77.4% de catolicismo, dice religiones en México, de protestantismo o evangélicas el 12.6%, y religión, o sea, no tienen religión, 4.7%, un montón de gente atea. Iglesia ortodoxa el 0.8%,
otras religiones 1.3%, testigos de Jehová 1.2%. Fíjense cómo están bien clasificadas: testigos de Jehová, otras religiones que ya saben ustedes cuáles son, la iglesia ortodoxa que también ya saben cuál es, los ateos, pero están muy bien identificados también los cristianos evangélicos, 12.6%. Ahora, si nosotros somos 123 aquí en la mañana, 123.5 millones de habitantes en México, quiere decir que hay 15.56 millones de cristianos. 15.56 millones de cristianos. ¿Y sabe qué? Estos 15 millones nos reunimos cada domingo y entre semana para exaltar al Señor, para alabar, para declarar su santo nombre, para cantarle salmos a su nombre, para confesar con nuestros labios que Él es nuestro Dios. Y nos reunimos cada domingo para escuchar la palabra de Dios. Ninguna de todas esas religiones que hay ahí, ni aún la más grande, tiene 15 millones de personas que se reúnan el domingo para alabar al Señor y para escuchar la palabra. ¿Ya me entendió? Somos nosotros, la iglesia. Va a aplaudirle, apláudale como debe ser. Mire, en una ocasión, en esos tiempos de acercamiento que tuvimos con el gobierno y todo, platicando con un director de asuntos religiosos en la Ciudad de México, él me decía, teníamos, como les digo, muy buena relación. Él vino acá en 2 ocasiones y me decía: nosotros sabemos, refiriéndose al gobierno, quiénes están haciendo la labor espiritual en esta nación, y son ustedes. Y son ustedes. Entonces imagina realmente lo que son 15 millones y medio de cristianos que se levantan, que hay un resurgimiento en cuanto a la palabra, en cuanto a la oración, en cuanto a lo que es. Ahora, hemos crecido mucho, somos muchísimos. Cuando nosotros empezamos por los 80s, había aproximadamente 2.45 millones de cristianos. Para los 90 había 4.48. Para el 2000 había 6.51 millones de cristianos. Para el 2010 había 10.07. Y para el 2019 hay ahora 15.05 millones, que representan el 12.6% de la población. Si usted lo nota, el crecimiento ha sido exponencial, tremendo. Ya somos muchos y hemos crecido de una manera tremenda. Miles y miles de congregaciones como la que les platico, en la que ahora está compartiendo mi esposa, se han levantado por la nación. Miles y miles. Y hemos crecido, pero no hemos podido crecer en la misma proporción en lo que respecta a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Hemos crecido en número, pero no hemos crecido realmente en nuestro conocimiento del Señor y en nuestra madurez espiritual. Pero es el momento, porque este es el momento de necesidad, este es el momento clave, este es el momento kairos. Si en este momento no nos levantamos para orar, para levantarnos como una iglesia que resurge, que sale de nuevo, que vuelve a aparecer en medio de todo, entonces la nación se va a pique. El único que tiene la respuesta para esta nación es la iglesia, porque la iglesia tiene acceso al poder más grande que existe, que es el poder de Dios. Y cuando se une a la iglesia a orar y a levantar nuestra oración,
por nuestro gobierno, por nuestras autoridades, por la educación y por tantas y tantas cosas, por la familia, y estamos orando, tengan la certeza de que el Señor contestará. Tengan la certeza de que el Señor dirá: están resurgiendo, están en verdad tomándolo en serio, están con todo, están con todo. Porque si tú te has decidido a ser cristiano a medias, mejor es que te quedes a medias, mejor te quedes afuera. Porque hay una palabra del Señor en Apocalipsis en donde dice que mejor que seas frío o caliente, porque a los tibios los vomitará de su boca. Y se oye muy fuerte, pero es la realidad. Porque si leemos en los evangelios que el Señor nos enseña, el primer mandamiento es este: amarás al Señor con todo. ¿Qué es todo para ti? Todo. ¿Con qué vas a amar al Señor? Con todo tu corazón, que no esté dividido, con toda tu mente, tus pensamientos, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Es con todo. Y no es hasta que no lo hayamos hecho así cuando vamos a tener un verdadero resurgimiento. Entonces es muy importante. El Señor derramó de su espíritu por todo México en una década, 1995-2005. Las cosas que sucedieron fueron extraordinarias. Ustedes se acuerdan de todo lo que sucedió en esa década. Cosas que muchos ni se acuerdan y ni les interesa, y está bien, no hay problema, mejor, ¿verdad? Pero vino la muerte de Colosio, la muerte de Ruiz Massieu, vino lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vinieron el cambio de gobierno, las inflaciones tremendas, etcétera, etcétera. Y en ese momento de verdadera crisis se levanta la iglesia en un avivamiento tremendo. En 1995 el Señor visita, hay un derramar del Espíritu Santo tremendo, y no termina hasta el 2005. Pero como les digo, ahí estábamos todos, con todo, pero crecimos y crecimos y crecimos. Y mire, para el 2010, según esto, nada más éramos 10 millones. Y en el 2000, 6,5. Si hacemos un promedio, éramos 8 millones. Hoy somos casi el doble. Hoy somos casi el doble. Esa era la amistad a la que se refería esta persona, como la amistad de antes, en donde había fuego, en donde todos estábamos apasionados por lo que el Señor estaba haciendo, en donde se transformó verdaderamente nuestra nación. De ser una nación en donde teníamos tantos y tantos problemas, para resurgir a una nueva nación. Hoy estamos viviendo otra época. Nosotros no controlamos esas cosas, ni debemos hacerlo. Lo que nos corresponde es, como iglesia, vivir como cristianos, resurgir verdaderamente como creyentes. Y tiene que ser igual el crecimiento exponencial de la iglesia con el crecimiento y madurez espiritual, porque hay un desfasamiento. Aquí hay muchos que son cristianos y no puedo dudarlo, pero hay muy pocos que realmente están creciendo en el conocimiento de Dios y están madurando como personas cristianas. Y entonces no están con todo, están a medias. Pero viene algo tremendo y no sabemos cómo, porque no puede ser igual a lo que vivimos en ese tiempo. Pero yo sí sé que va a haber un resurgimiento de la iglesia, en donde va a surgir de nuevo, va en verdad a aparecer nuevamente en todas partes. Y ahí va a ser la diferencia, ahí va a venir realmente la transformación. Cuando aparece la iglesia en la casa, cuando los padres de familia toman verdaderamente a su familia en serio,
el padre de familia como el sacerdote de la casa, la madre ayudando en todo. Todo cambia. Los hijos están de manera diferente, las familias son cambiadas, todo el entorno en el que viven es transformado, la vida en general es transformada. Ahora, quiero que lean esto en Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad. Efesios 4, 15. Siguiendo la verdad. Siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Juan dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y como dice aquí en Efesios 4, 15, siguiendo la verdad, la palabra, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿En quién debemos crecer? En Cristo. ¿Cómo puedo conocer a Cristo? A través de la palabra. A través de la palabra. Los fariseos estaban discutiendo con el Señor y Él estaba diciéndoles, miren, ustedes son sabios, se han interesado muchísimo en las escrituras. Y desde el principio desde Génesis hasta Malaquías, ustedes han visto todo y conocen todo. Métanse a ellas porque ellas son las que hablan de mí. Toda la palabra habla de Jesús. Toda la palabra es Jesús. Cuando Él llega, pues Él llega como hombre y Él llega a escribir la historia, a desarrollar la salvación de la humanidad, tu salvación, mi salvación. Y luego viene el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia nace también en el primer siglo hasta llegar a lo que hoy somos. Pero dice que crezcamos en la ¿qué? En la verdad. Esta es la verdad. Ninguna cosa que hay aquí ha podido ser refutada a través de los siglos y de los siglos y de los siglos. Esta Biblia se empezó a escribir hace 4,000 años. 4,000 años. El Nuevo Testamento se empezó a escribir hace aproximadamente 2,000 años. Y ninguna de las cosas que hay aquí ha podido refutar nadie. Y la han tratado de quemar, la han tratado de desaparecer, la han perseguido, etcétera. Nunca han encontrado nada que se contradiga, porque esto es la verdad. Si tú quieres encontrar verdaderamente al Señor, está aquí en la palabra. Y dice que nosotros tenemos que crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Versículo 15. Versículo 16 dice, Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? A ver, si ya saben algo, ¿quién es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, que son los creyentes, que es la iglesia. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la cada miembro recibe. ¿Qué recibe? Léelo. A ver, en voz alta. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces tenemos que crecer, tenemos que surgir de nuevo, tenemos que aparecer como estamos leyendo. Porque si tú no estás en verdad conociendo, creciendo en la verdad, entonces tú no conoces al Señor, no estás con todo. Por eso a veces estamos tan insistentes, invitándoles a que lean.
Esta es la Biblia en pequeñas porciones y se los hemos participado a ustedes, y cientos de congregaciones lo están llevando por todo México. Porque de esta manera podemos obtener el hábito de la lectura, de la meditación, de escribir, etc. Y el QT Life para los adolescentes, que aquí está, y también el Yejo para los niños, para que todos hablen y tengan un mismo sentir. Y en este próximo mes se va a estar hablando de Apocalipsis. Imagínense. Tremendo, ¿verdad? Yo me acuerdo que nuestro pastor, el primer curso que nos dio a todos, éramos pues un montoncito de personas. Empezamos la congregación con su familia, mi familia y un puñado de jóvenes y la tía Chávez. Y la primera enseñanza que nos dio fue sobre el libro de Apocalipsis. Y dice uno, ¿a quién se le ocurre, verdad? A lo mejor me podía enseñar sobre el libro de Juan, el Evangelio de Mateo, o no sé, ¿verdad? No, Apocalipsis. Y me acuerdo que estábamos ahí en un hotelito que rentábamos enfrente de la pirámide, que todavía existe ahí, ese hotelito. Y ahí estábamos abajo porque pues no cabíamos ya en la casa. Y ahí estábamos. Y me acuerdo muy bien que como a los 8 meses de que empezamos, llegó Rodolfo Garza. Y Rodolfo Garza lo invitó, mi primo Roberto, le dijo: vente, mira, van a hablar de Apocalipsis, de los últimos tiempos. Y como este era medio esotérico, ¿verdad? Era bajay, ¿verdad? Le entraba todo. Dice: órale, me gusta, me place. Y entonces llega, y ese día le toca, ¿verdad? Y está hablando sobre Apocalipsis, y ¡pum!, recibe a Cristo en su corazón. Dice: esta es la verdad. Y el domingo ya llegan a la casa toda la familia, ¿verdad?, de Rodolfo Garza. Y así fue como la iglesia, esta iglesia, empezó a crecer. Pero ¿cómo? Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos, dice, en todo. Yo les digo, con todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, para que todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido, todos unidos entre sí, entre todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay un desfase en el crecimiento numérico con el crecimiento espiritual, y ese desfase es grandísimo. Si aquí hemos crecido un 100%, en el crecimiento espiritual no llegamos al 40%, y el otro 60% andan vagando, andan por ahí flotando en el espacio. Por eso es que se necesita un resurgimiento de la iglesia. El punto número 2 que nos enseña es volver a la vida. En la iglesia debe haber vida. Estaba hablando don Rubén y decía que nosotros no damos culto a la muerte, sino damos culto a la vida. Nosotros estamos vivos. Él nos ha dado vida. Él es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y gracias a Dios aquí se respira vida. Y eso es lo que necesitamos. Pero todavía hay muchos que más bien parece que están moribundos. Lo que no respiran vida. Lo que se puede ver es: híjole, este cuate, quién sabe cuántos demonios va a tener atravesados, ¿verdad? O quién sabe con quién anda metido, o quién sabe cuántas broncas trae en su corazón. Pero están luchando, se dicen cristianos, pero necesitan un toque del Espíritu, necesitan un resurgimiento, necesitan verdaderamente que Dios les levante para que aparezcan, para que verdaderamente sean cristianos. Mire, qué triste es encontrar a personas que los ves, que vienen, que han sido personas fieles, que ya tienen muchos años, pero que su vida es un desastre,
que su matrimonio es un desastre, que sus hijos andan por acá y por allá. Y hay muchos nuevos que están aquí, que tienen poco tiempo de estar aquí, muy poco tiempo, y que les vale. Pero yo le quiero decir algo, hay buenas noticias para usted. Dios lo hará resurgir, y usted va a ir con todo, o se irá, pero va a ir con todo por el Señor. Con todo el corazón le amará, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, porque esto es lo que el Señor nos está diciendo. Y si no es así, ¿para qué lo hace? ¿Qué chiste tendría estar a medias? ¿Qué chiste tendría estar caminando bajo esas circunstancias? Ninguno. Necesitamos volver a la vida. Dice el mismo libro de Efesios 4, ahora el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe que vagamos en la vanidad de nuestra mente? Y lo que realmente quiere decir en el griego esta palabra, quiere decir irremediablemente confundidos. Irremediablemente. Cuando la Biblia nos dice irremediablemente, es que es irremediablemente confundidos. En la vanidad de su mente se hacen ideas locas. No tienes que hacerte ninguna idea loca, tienes que surgir, tienes que volver a la vida que el Señor te está dando. Y luego sigue diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí está lo importante: ajenos a la vida de Dios. Volver a la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Resurgimiento, volver a la vida. Necesitamos como iglesia esto. Este es el momento, este es el tiempo de aparecer, este es el tiempo de surgir de nuevo, este es el tiempo de volver a la vida. Que no entren a una iglesia y la encuentren como una iglesia muerta, sino como una iglesia llena de vida, llena de pasión, llena de entusiasmo, llena de determinación, llena del conocimiento de Dios, llena de todo el anhelo por ser personas que aman verdaderamente a su Dios. Un resurgimiento. Y luego lo que dice Efesios 6 en el versículo 17, dice la escritura: y tomen el yelmo de la salvación. El apóstol Pablo está hablando en este capítulo de lo que es la armadura del cristiano, de cada una de las cosas que debemos saber que tenemos y que podemos utilizar. Y aquí está hablando de tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Si alguien sabe, es como un casco, ¿verdad? Pero está diciendo: tomen el yelmo de la salvación. ¿Cuántos son salvos? A ver, ¿cuántos han recibido salvación? Pues póngase el casco. Póngase el casco, porque el casco le protege de todo pensamiento que viene y que el casco mismo lo rebota. Si usted tiene la salvación, no la va a poner en duda, no va a ser incrédulo. Nada le puede mover en cuanto a lo que usted ha creído, en cuanto a lo que usted ha decidido seguir en la vida. Se pone el yelmo de la salvación porque usted es salvo, porque usted ha recibido salvación. Si usted no ha recibido salvación, no se ponga nada. De todas maneras se lo va a llevar el diablo, porque necesita el casco de la salvación. El casco de la salvación. Por eso habla aquí: esto requiero, dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente regresamos al mismo principio. Si viera cómo choca en verdad y cómo golpea en todas partes el hecho de estarles diciendo: lean la palabra, lean la palabra. Si quieren conocer a Dios, lean la palabra. Si quieren en verdad ser transformados, lean la palabra.
Lean la palabra. Y parece que somos como loritos, ¿verdad? Repitiendo y repitiendo lo mismo. Pero es que esta es la verdad. Y lo dice aquí: tomen por favor la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? Nosotros, la iglesia. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que resurgir, la iglesia tiene que salir adelante, volver a la vida. Que cuando entre una persona por esas puertas encuentre una atmósfera en que diga: ¿qué es esto? Es que esto es diferente, es que aquí hay vida. Lo que se respira aquí es un ambiente espiritual diferente, en donde yo veo que la gente se ama, en donde yo veo cómo aman a Dios, en donde yo veo cómo se dirigen a Él, en donde yo veo cómo le adoran, cómo le exaltan, cómo están orando al Señor con todo su corazón. Ese es un ambiente totalmente diferente de una iglesia que ha sido resurgida, que ha vuelto a la vida, que está realmente apareciendo. Y la tercera cosa que menciona es recobrar nuestras fuerzas físicas o morales, dice ahí, pero yo lo puedo traducir como espirituales, ya que no pueden poner eso en el diccionario, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están cansados físicamente? Levante la mano. Digo la verdad, ¿no? Y vean, parejito, jóvenes y viejos. Yo pensé que nada más los viejos nos cansábamos, ¿verdad? Pero no, agarra parejo, ¿verdad? Viejos y jóvenes. ¿Por qué han perdido sus fuerzas? ¿Por qué han perdido sus fuerzas? Y si perdieron sus fuerzas físicas, también están perdiendo sus fuerzas espirituales o morales. Las están perdiendo. Y el resurgimiento es para recobrarlas, para recobrar mi fuerza física, para recobrar mi fuerza espiritual, para volver a ser, para nacer de nuevo, para que la iglesia cuente, para que la iglesia verdaderamente esté orando al Señor, esté viviendo como un cristiano genuino, para que se note, para que se haga ver, para que realmente esté visible. Somos 15 millones que tienen que ser visibles. Cuando sean visibles esos 15 millones, esta nación se va para abajo. La gente caería, la sociedad se levantaría, el país sería transformado, todo vendría en justicia, se establecería el reino, se establecería el Señor, se establecería en cada hogar, en cada familia, cuando se den cuenta verdaderamente de lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de la gente. Estábamos hablando, me estaba comentando Rubén, no sé qué día oramos. ¿Qué día fue en el Congreso? O creo que fue en el Congreso, ¿verdad? Y estábamos orando y nos pasamos orando por un montón de gente. Y yo estaba orando y pasaba orando y terminamos de orar y me estaba comentando que hoy en la mañana una persona se le acercó. Dijo: ¿dónde está el pastor Ernesto? ¿Dónde está el pastor Ernesto? Y dice: ¿por qué? No, es que quiero abrazarlo. Y dice que se puso a llorar y dijo: es que la persona que venía junto a él era su hermano. Tenía cirrosis en el hígado y que fue sanado y que venía para dar gracias. Y digo, están sucediendo cosas. Y ya antes me habían comentado de otras personas que también, no solo yo, sino muchos de los que estaban aquí orando, y fueron sanados. Estamos regresando a esos tiempos en donde la iglesia aparece, en donde el Señor hace milagros, en donde el Señor hace maravillas, en donde el Señor está presente, en donde hay un verdadero resurgimiento de la iglesia.
Y esto es precisamente lo que yo les quería decir. Necesitamos recobrar nuestras fuerzas físicas. Hay gente que dice: ay, qué flojera ir a amistad otra vez el domingo, y no, y le ponen, porque está cansado, porque a lo mejor está aburrido, porque a lo mejor está hastiado, porque a lo mejor no sé qué tiene, pero no está con todo. Porque si estuviera con todo, estaría vivo, tendría vida, y tendría vida en abundancia. Y también necesitamos recobrar nuestras fuerzas espirituales. ¿Y sabe cuál fue el común denominador de esa década, de los 95 al 2005 en la iglesia? Dos factores: la palabra y la oración. La oración y la palabra. La palabra y la oración. Y tenemos que volver a esto. Tenemos que regresar nuevamente a esto. Y quiero concluir con esta escritura en Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 12. Y esta es una muy buena noticia y una muy buena exhortación y ánimo para todos. Dice el versículo 12: por lo tanto, levantad las manos caídas, recobren sus fuerzas, y las rodillas paralizadas. Recobren sus fuerzas, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es lo cojo? Todos estamos cojos. Todos vamos a pecar. Todos podemos caer, pero no nos salimos del camino. Porque si me caigo, me levanto. El Señor me levanta. Esa es la iglesia. Hagan sendas derechas para sus pies. Quiere decir, ya no vayan a cometer errores. Ya no estén haciendo lo mismo que hacían antes. Porque el cojo que hace, se va chueco y se cae, pero no se sale, se levanta. Pero aquel que se sale del camino, pues ese ya perdió todo. El Señor nos da 1, 2, 3, miles de oportunidades. Miles. Por lo cual, hagan sendas derechas para sus pies, para que ningún pecado, por grande que sea, que te ha derribado, te haga salirte del camino, sino que te mantengas en él, te mantengas firme en el camino. Y está diciendo además, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué? Sanado. ¿Sabe cómo somos sanados? Cuando una vez que caemos, le pedimos perdón a Dios y le decimos: Señor, yo quiero vida, no quiero muerte. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es gracia, vida. Y el Señor nos levanta y dice: sigue por la senda derecha y no te salgas del camino. Sé sanado. Y Él vino, nuestro sanador vino para sanarnos, tanto físicamente como espiritualmente. Y eso es un resurgimiento. Y eso es lo que todos necesitamos. Sigue adelante, sino que sea sanado. Y termina diciendo el versículo 14: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un verdadero resurgimiento, un surgir de nuevo,
volver a aparecer, volver a la vida y recobrar nuestras fuerzas. Si ya te sientes cansado, lee. Una última ilustración había, ahora que me acordé, porque están, creo que hoy también, creo que hoy es, ¿no?, lo de la carrera de la Fórmula 1 en México. Y yo me acuerdo que hace muchos años pasaron una película de la Fórmula 1. Yo creo que ustedes ni habían nacido, pero bueno, algunos sí, pero no la vieron. Y en esa película había una persona que era triunfador y corría y ganaba siempre las carreras. Y cuando había un accidente en donde alguien se accidentaba y pues se veía que era terrible, en esas épocas eran de muerte prácticamente los accidentes. Ahí se mataron los hermanos Rodríguez, pilotos mexicanos muy conocidos, uno de ellos en Fórmula 1 y otro de ellos en lo que es la carrera de las 24 horas de Le Mans. Y le preguntaron: oiga, pero ¿por qué usted, cuando está viendo el peligro y todo, le mete más? Dice: por eso, porque yo sé que cuando ven el peligro, levantan el pie del acelerador y yo se lo sumo más. Y así ganaba. Y así nosotros. Estás viendo el peligro en el que estamos. Estás viendo las condiciones en las que vivimos. No levantes el pie del acelerador, súmelo más, con todo, con todo. Porque normalmente la propia naturaleza te dice: no, pues párale tantito, no sea que te vaya a pasar lo mismo. No te va a pasar lo mismo. ¿Qué no estamos leyendo? Métele con todo. Que la iglesia resurja. Que no sea un crecimiento nada más en número, sino un crecimiento espiritual, un crecimiento en madurez espiritual en todas las cosas. Y la nación, las familias, la sociedad entera será transformada por el Señor. Y yo estoy esperando, yo estoy inquieto. Y este último año, este año y los anteriores, pero este en especial, he estado demasiado inquieto porque sé que viene algo. No lo puedo distinguir, no puedo descifrar exactamente qué es, pero tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los cristianos. No tiene que ver con los que están allá afuera, no tiene que ver con las otras religiones que ustedes vieron ahí. Tiene que ver con los cristianos. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con los santos del Señor. Que estemos en verdad al contrario. Cuanto más es la crisis, más leemos la palabra, más oramos. No dejamos de orar, no dejamos de leer. Al contrario, más y más tratamos de conocer a aquel que no solamente te va a dar vida a ti y a tu familia, sino va a transformar todo lo que hay. Eso es un resurgimiento. Ese es el resurgimiento. Surgir de nuevo, volver a aparecer, volver a la vida y recobrar nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales. Así es que vamos a orar y vamos a hacer un par de oraciones. Pero la primera que quiero hacer es con todos ustedes que están aquí, y que si en verdad sienten en su corazón que no han estado con todo,
que necesitan un resurgir, como hemos venido hablando y estudiando aquí en la Escritura, se pongan de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, yo voy a ir con todo. Vemos el peligro y vemos cómo hay tantas cosas. Nosotros vamos hasta el fondo. No le voy a levantar el acelerador, sino le voy a empujar más, porque es la única forma en la que puedo ganar. En Cristo Jesús solamente hay ganadores, no hay perdedores. Cristo no perdió, Cristo ganó. Y Él dice que nos ha hecho a nosotros más que vencedores. En Él no hay perdedores. Usted ganará siempre si usted va con todo. Así es que ore y pídale al Señor: